Sí, ¿Se ve, sí, Fernando, eso? Sí. perfecto, perfecto. Bien. Cuando me propusieron que hablara de un poquito de los desafíos de la ganadería, de la situación, y a su vez de los involucrados en esto, que son los profesionales, se juntaron un montón de cosas. Y en esto de ponerse a pensar la situación actual y el escenario a futuro, me puse un poquito crítico de mí mismo, y es casi que un desafío más allá de la rutina mía de presentar a veces datos duros, ¿no? Pero creo que puede ser interesante para la discusión a esta hora del día. Yo me preguntaba de qué hablamos, de si todo es lo mismo, si las perspectivas y desafíos son de qué, de la ganadería, si es lo mismo hablar de la ganadería, ¿qué quiere decir eso? ¿La ganadería es la ganadería del país? ¿O es la del negocio de la carne? ¿O es la perspectiva y el desafío del ganadero? O tal vez es la perspectiva y el desafío de los profesionales. ¿Están en la misma sintonía o tienen áreas de conflicto todos estos desafíos y perspectivas? ¿Son todos parte de la misma cadena? Sabemos que la cadena de las carnes y de la carne bovina es una cadena compleja, tiene muchos eslabones en los cuales la información a veces dentro del mismo eslabón es compleja y más todavía cuando tiene que fluir entre los eslabones y llegar a las puntas. Uno de los grandes dramas de la ganadería argentina es que la cadena no tiene toda la fluidez de la información que desearíamos encontrar, que otras cadenas, por ejemplo, tienen, ¿no? Aunque ha avanzado bastante. Desafíos de la carne o del negocio de la carne. ¿Cuáles son? ¿Serán esos de producir más carne bovina? ¿Producir más terneros? Hemos hablado mucho de esto. Si hablamos de producir más carne bovina y analizamos la historia del país, vamos a encontrar muchas frustraciones. No producimos más carne más allá de aumentar el stock o bajar el stock. Producimos más terneros, vivimos bastante anclados en carne, en la cantidad de terneros que producimos, va aumentando en función del stock, pero nuestras eficiencias apenas suben muy lentamente en los grandes promedios. Cuando miramos al productor o al ganadero, ahí sí encontramos en algunos casos cambios muy sustantivos. Hablamos eventualmente del desafío de producir más por animal nacido. Hemos hablado mucho de esto, la importancia que tiene producir más por cada animal que ha nacido, por lo que cuesta generar ese individuo y que sea sano y productivo. Y después, bueno, por negocio frecuentemente desaparece del sistema cuando apenas está desarrollado para seguir poniendo carne, ¿no es cierto?, y creciendo. ¿Cuál es el desafío también? Eventualmente, producir más calidad. Algo de lo que hablamos muchos años, hablamos de la calidad, de la importancia de la calidad de la carne, y la Argentina como un país que vende calidad, que quiere vender calidad. Sin embargo, todavía no vemos el negocio de la calidad como desearíamos. Si miramos la evolución de la ganadería de Argentina, tiene un comportamiento, por ejemplo, en los últimos 20 años, por mirar los últimos 20 nada más, un crecimiento lento, en millones en el stock. El stock ha crecido, por supuesto, pero tampoco es una locura. Probablemente ha tocado algunos techos en cuanto a cantidad de animales. El stock de vacas ha crecido, frenándose en los últimos años. La cantidad de vaquillonas o hembras no es una locura como cambia. Y la producción de ternero copia prácticamente el stock, ¿no es cierto? Si miramos la oferta de bovinos a faena, básicamente asociada al stock y a las liquidaciones, ahora ha aumentado un poco más en los últimos años y está muy asociada al negocio de exportación, sobre todo de vaca, ¿no es cierto? La producción prácticamente copia la cantidad de animales porque
si vamos más rápido, porque el peso medio de la res no cambia sustancialmente. Y nosotros, sin embargo, hace 15 o 20 años o más que hablamos de la importancia de aumentar el peso de faena y el peso medio de faena. Evidentemente, ese interés de la ganadería argentina no se correlaciona exactamente o no copia, no es copiado del negocio ganadero. O sea, no está mal ni está bien. O sea, el negocio fluye de una manera y el interés, las grandes expectativas no parecieran copiar, acoplarse o visualizarse desde el negocio. Hablamos mucho de la cantidad de novillo y cómo va desapareciendo el novillo un poco más pesado, y es el novillo que a veces es la gran herramienta para producir más carne, esa producción de mayor volumen por animal nacido, que le vendría bien al frigorífico para faenar más kilos por unidad que transita por los rieles, o sea, por el desarmado, y sin embargo, no, por diversos motivos del negocio, mucho vinculado a la forma de la comercialización y la demanda interna, esa categoría ha tendido hacia una cierta reducción o una desaparición a favor del novillito más liviano. Entonces, vemos esas incoherencias o esas contradicciones entre unas expectativas generales de la ganadería y los anhelos, y después la realidad del negocio. En lo más inmediato, ¿no es cierto?, para discutir el escenario actual, las exportaciones crecieron sustancialmente en los últimos años, partiendo de una base muy baja, y ya estamos compartiendo el 27 y pico por ciento, y si no hubiera sido por el efecto coronavirus, el efecto COVID, probablemente este año esperaríamos incluso superar al año anterior. Probablemente este año exportemos un poco menos que el año anterior, sin embargo debemos decir que digamos, yo voy a comentar ahora, este primer cuatrimestre no ha sido tan malo. ¿Alguna cuestión ahí asociada al formato de la exportación, sin embargo? Somos un país que se dice ganadero y que ha decidido exportar hace unos cuantos años, volver a la exportación. Sin embargo, es bastante primitiva digamos, simplista la forma en que se organiza como exportador. ¿Por qué? Porque exporta lo que hay de bajo valor y va mayoritariamente a China. China se ha convertido en el sinónimo de exportación de Argentina, o sea, productos de relativo valor, bajo o mediano, vaca, en mayor proporción, a un mercado que compra volumen. Lo mismo hace desde Brasil y lo mismo hace desde Paraguay, ¿no es cierto? Ahora, ¿es el anhelo de la ganadería argentina, exportar volúmenes? Una gran discusión así. Otros países se han ido achicando y digamos, es una linda noticia que exportemos un 30 o 28% de la carne que producimos. El problema es que tal vez estamos exportando carne que es más de estructura, es más de sistema de producción que de productividad, ¿no? Hablo de estas cositas en generales para ir enmarcando la discusión de los desafíos. Si miramos los últimos datos de los últimos 4 meses, comparamos 2020 con 2019, justamente el 70% o 71% de lo que este año se viene exportando ha ocurrido a China, ¿no es cierto? Con un decrecimiento significativo y sobre todo en el mes de abril con los envíos a Europa, porque Europa se frizó, prácticamente se frenó en lo que es la importación de carnes argentinas por lo ya remanidas con conocimiento de la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero bueno, debemos decir que si miramos los grandes volúmenes, hemos exportado en proporción respecto del mismo cuatrimestre del año pasado. Estamos comparando cuatrimestres, sin embargo, de bajos volúmenes relativos, porque si comparáramos el segundo semestre veríamos que los volúmenes son menores. O sea, para decidir que vamos a exportar lo mismo, por lo menos, lo mismo, más o menos, respecto del año pasado, falta todavía mirar lo que pasa en el segundo semestre del año. En dólares sí, el mayor destino siguió siendo China, aunque allí probablemente vayamos a ver en términos relativos, una pérdida de valor por tonelada. O sea, vamos a ver
un decrecimiento en el valor por tonelada, porque seguimos especializándonos en el mercado chino. Se nos ha retirado los mercados de mayor valor, que son los mercados tipo europeo o de cortes enfriados tradicionales tipo Hilton, etc. J481. Ahí tenemos una problemática donde hay demanda internacional, hay una buena noticia. La otra muy buena noticia es que el productor argentino logró adaptarse a estas situaciones de pandemia, de cambios, y la cadena siguió fluyendo, siguió generando producto y trasladándolo a las góndolas argentinas como al mercado internacional. Eso es una muy buena noticia, digamos. Yo estoy muy impresionado en muchos casos cómo los productores manejan con sus asesores, con sus profesionales la producción, continúan intentando criar, recrear, engordar y terminar y comercializar. Más allá de algunos sustitos y algunos desconciertos del primer mes, con algunas también desconciertos de parte de nuestro consumidor interno, las cosas se tranquilizaron y la oferta está fluida. No es de precios, es un escenario tranquilo con ciertas luces amarillas, pero es una oferta fluida. Entonces, ¿qué tenemos? Una demanda sostenida, una oferta de equilibrio, una producción estable, con una calma, pero muy expectante, un escenario de cierta turbulencia en muchos aspectos de la economía. Yo acabo de decir que entonces la adaptación del productor a esta situación ha sido muy buena y ha sido rápida. No ha generado tremendas crisis. Lo mismo en la industria frigorífica. La industria frigorífica empezó un proceso de adaptación y de entrenamiento y de ordenamiento alrededor de la problemática de la pandemia para seguir funcionando y no entrar en una mega crisis si tuviera casos y demás problemas de contagio. Hay una cierta alerta, como yo mencioné también, una cierta quietud de precios que con el arrastre inflacionario y algún incremento de costos, la cosa puede complicarse en algunos eslabones de las cadenas, ¿cierto? Algunos están mucho más condenados a seguir produciendo, un criador va a producir igual, pero hay un problema de costos en la estructura para generar esa carne definitiva y ahí hay que ver cómo se organiza. Hasta ahora está, como digo, en cierta estabilidad todo esto y habrá que ver en los próximos meses. Mercado en el corto plazo es un mercado eventualmente de recesión en el mercado interno, con los 50 kilos, 51 kilos, 53 que estamos teniendo en este primer cuatrimestre, pero ahí, o sea, es un mercado que a los precios actuales y en cierta situación como la actual, sigue traccionando, sigue consumiendo carne bovina, pero liberando también el espacio de la exportación. En el mercado internacional, una demanda sostenida, no demasiado interesada en precios mayores, ni en grandes specialties, pero sostenida por los volúmenes, por lo menos, muy traccionada por el mercado chino, o lo que yo llamo el factor China. O sea, un mercado con una expansión lenta sin grandes expectativas de precio. En el mediano plazo también podemos encontrarnos que ya los que se están visualizando la pospandemia o la salida ya de los grandes riesgos, probablemente la competencia por esos mercados internacionales sea un poquito más fuerte que lo que ha sido hasta ahora. Con algunas, siempre discutiendo las viejas restricciones y probablemente algunas nuevas que van a aparecer, muy asociadas a la calidad higiénico-sanitaria, a la bioseguridad o la seguridad en el tránsito, en el manejo, en fin, ciertos reaseguros allí que pueden complicar en alguna manera, o el control, la mayor rigurosidad en la auditoría y el control de posiciones que ya están vigentes. Diríamos entonces que estamos en escenarios donde la exportación se sostiene, podemos seguir argumentando que los sistemas, que la Argentina es un país que tiene siempre esa potencialidad, esa plataforma para producir carnes de diferentes destinos, para diferentes mercados. Es un país que tiene mucha capacidad de manejar la genética animal para diferentes ambientes, lo hace, la genética ha mejorado en las grandes regiones. Y también es un sistema que puede diseñar sistemas eficientes de producción. Podemos ser competitivos. Tenemos el problema, sin embargo, de que nuestra estructura
básica es vulnerable en el sentido de nuestra baja diversidad de mercados y estos problemas que tenemos para diferenciar nuestro producto. O sea, tenemos una inmadurez que nos cuesta, de la que nos cuesta salir en esto de detectar y contribuir y sostener nichos de demanda. Pongo siempre como ejemplo nuestro faro en muchos de estos aspectos, que es de Australia. Australia tiene muchos problemas parecidos a los nuestros desde el punto de vista de producción o incluso superiores, pero por el otro lado tiene un mercado más cerca, pero además tiene esa habilidad para generar estabilidad en la oferta de distintos productos y hacerlos presentes en los mercados. En China, Australia es sinónimo de alta calidad, otros países no lo son. Argentina, entre el grupo de los otros todavía, está tratando de hacer un esfuerzo para que diferenciarse allí, no para decir que producimos lo mismo que produce Australia, pero para decir que la calidad puede ser de un producto argentino, puede ser tan buena como la australiana. Incluso si analizamos desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de algunos procesos, justamente la carne argentina tiene ventajas, porque no tiene tanto insumo índico, no tiene tanta inyección de razas de tipo tropical, como le ocurre a Australia, y podríamos hablar de carne entonces intrínsecamente un poquito más tiernas o intrínsecamente más apetecibles. Tenemos una gran dificultad para aplicar estándares y para asumirlos. El doble estándar de faena o este sistema de frigoríficos consumeros versus exportación y diferentes niveles no se entiende mucho en el mundo, entonces tampoco lo entendemos los argentinos, ¿no? Pero es una realidad que nos ocurre y explicarle al mundo que producimos con más de un estándar es muy difícil. Entonces es como decir, yo me especializo en producir carne pastoril pura y resulta que también tengo un feedlot. O sea, convencer de esto, o al revés, es decir, bueno, yo hago 481 con el protocolo 481, pero tengo un montón de otros sistemas que cuando llega de mala faena empezamos con la discusión. Entonces, allí hay un problema en nuestra dificultad para honrar el negocio y sostener el negocio. Dificultad para encontrar el negocio para productos que para la gran ganadería serían muy interesantes, como yo mencioné, el tema de incrementar peso de faena o incrementar tasa de procreo. Y tenemos también mucha dificultad para construir mercados. Somos muy tomadores de mercado. Apareció China, ya vamos con todo lo que tenemos y nos cuesta muchísimo construir una presencia como la que diseñó Australia o algún otro país. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo congeniamos estos intereses? ¿Producir más carne? ¿Cuál? ¿Tenemos que producir más terneros? ¿Por qué? ¿Más por animal nacido? Sí, sería extraordinario para bajar las huellas ambientales, pero ¿cómo? ¿Cuál es el negocio? ¿No? Entonces hay montones de cosas que podríamos imaginar. Podríamos tener el desafío de la ganadería bovina es producir más carne porcina y aviar, que en algún momento lo fue. Empujar como desafío de la ganadería bovina, empujar las otras carnes para que se conviertan en sustitutos. Hoy tenemos a los sustitutos. Hoy pestañea el mercado de la carne, se baja por debajo de los 50 kilos el consumo per cápita y nadie tose al respecto. Porque ocurre que tenemos los otros. La oferta aviar, la oferta porcina, algo de pescado, no muy relevante, pero aviar y porcina instalados y casi que entre todas estas, sumando más en el consumo total de carnes por persona, más que la carne bovina. Entonces, un escenario que ya viene construyéndose desde hace muchos años, donde estamos en más de 100 kilos por habitante por año de consumo de carnes, mucho más de lo que necesitaríamos en promedio, o sea, bien ofrecidos en carne de diversas especies. Entonces, es muy interesante. Podríamos entonces pensar que un desafío puede ser seguir sosteniendo y aportando a estas producciones. Incluso al revés, hoy le conviene a la producción porcina, a la producción aviar, que la carne bovina tenga un destino de exportación, porque si no el colapso sería monstruoso. Tendríamos no solamente el colapso, tirando toda esa carne de exportación a muy bajo valor en el mercado interno, no solamente generaría una crisis en el negocio de la ganadería, sino en las otras especies también. Entonces, hay una cuestión aquí de que los nuevos desafíos de la ganadería bovina no son independientes de los desafíos de las otras especies. Y eso es así en todas partes del mundo. En otras partes son espacios de competencia por el mercado interno, uno trata de ganar, pero en realidad no son independientes. Y este es un escenario que tenemos que tener en cuenta.
también debemos reconocer, el consumo per cápita ha ido bajando de carne bovina, y eso no es muy reversible, o sea, nos vamos a desplazar a las otras, porque incluso hay un problema ya de cultura, de cambios culturales que tenemos que entender. Las nuevas generaciones, las generaciones de los millennials para acá, o sea, de los más jóvenes, no son consumidores alocados de carne bovina. Pueden consumir de todas las especies, y todos vamos haciendo esa transición, ¿no es cierto? Entonces, esperar tener como el desafío de meter más carne bovina en el mercado interno, y es un desafío complejo, un desafío cuyas expectativas no debieran ser muy altas. O sea, por eso que en el fondo ya nos empieza a pasar como le pasa a Australia, como le pasa a Uruguay, son países condenados a exportar para sostener el negocio. Nosotros no tanto, pero en alguna medida sí, porque yo acabo de decir, si el 30% de carne o el 28% que decimos que exportamos, lo tiráramos al mercado interno, bueno, generaríamos una crisis en toda la cadena. Enfrentamos el gran desafío, tanto la ganadería nacional como gran dilema, el negocio ganadero, y yo diría que los profesionales involucrados en esto, es la gran competitividad global. Eso es una tendencia prácticamente inevitable. Lo estamos viendo en estos tiempos con la interconexión y la simultaneidad de las relaciones. Y eso hay que asumirlo. O sea, tenemos un incremento de condicionantes y factores que aparecen como yo llamo cisnes negros o eventos impredecibles todo el tiempo, que nos condicionan la productividad, el concepto de calidad y de homogeneidad de productos. No es la misma discusión la de calidad hoy que la que discutíamos hace 10 años, como expectativa de la ganadería, o como del mismo producto que decimos que mandamos a China. Probablemente vamos a ver en ese producto otras restricciones y atributos y condicionamientos que se solapen o se sumen a los que ya tiene ese destino. Muy probablemente la seguridad higiénico-sanitaria suba un escalón o dos en eso. Van a aparecer procesos de certificación por inocuidad o por calidad, por origen y proceso, en la cadena de distribución, y esto fue acelerado posiblemente por esto del COVID, pero ya venía, o sea, es algo muy presente porque la demanda de la sociedad es mayor en estos temas en estas últimas décadas, acá y en la China y en los otros países asiáticos también. Entonces es inevitable que van a aparecer cada vez más estas cuestiones de cómo es el proceso productivo, cómo se origina, y la discusión de la trazabilidad. Hoy estuvieron discutiendo tuberculosis, es central, o sea, no podemos engañar y hacer como que, o sea, tenemos que tener claro estos aspectos, porque la permisividad de los negocios va a ser menor, incluso en el mercado interno o en el mercado doméstico. A veces lo que uno observa en todo esto, bueno, hay oportunismos, hay oportunidades, estamos en condiciones de decir que hay un aceleramiento de adaptaciones, hay de todo esto. Hay gente que ya está imaginando oportunidades para la región, para su sistema, para su zona, para su empresa. Hay gente siendo oportunista, aprovechando la situación actual y diciendo, bueno, yo esto mientras dure, la sigo así, no toco nada. Armo un sistema donde me dicen que la vaca es lo que es negocio, y bueno, me instalo ahí, no me complico. Y lo que sí probablemente estemos viendo, yo diría, es un aceleramiento de las capacidades adaptativas. Que vuelvo a insistir, yo creo que como otros sectores, el sector ganadero también lo está haciendo. Los asesores, los productores, las empresas van buscando formas de acomodarse para negociar con todas estas restricciones que hace 4 meses ni siquiera las imaginábamos o eran parte de una periferia y de cierto ámbito de comodidad. Hoy son una necesidad. Entonces, volvemos a nuestro listado de desafíos. Podemos sumarle algunos más, que son muy probables y que son también a tener en cuenta en el ejercicio profesional. Puede ser desafío reducir la huella ambiental. ¿Qué significa esto? Producir una ganadería más eficiente es reducir el impacto que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero, en el uso del agua,
en la huella hídrica. Ahí hay un desafío importantísimo para la ganadería. Aumentar el procreo o aumentar la cantidad de terneros no es solamente producir más terneros para un país que capaz que ni siquiera quiere más terneros. No sé, ya a esta altura no sé. Lo que sí sé es que si producimos más terneros, probablemente la emisión de la ganadería va a reducirse por unidad producida bastante, porque no hay huella de carbono que soporte 2 vacas por cada ternero generado. Y nuestro procreo del 60%, 50% promedio global, le sumamos los toros, le sumamos la reposición, vamos a encontrar que tenemos 2 individuos adultos por cada ternero producido. Y encima con pocos kilos al destete. Entonces, ese impacto sobre la huella de carbono es tan grande a nivel global, a nivel de país, que por más que ajustemos la emisión en el feedlot y en la invernada, y juguemos allí si una pastura en recría o en engorde genera un poquito más de emisión o no, la verdad que eso es irrelevante respecto del impacto que tiene la cría. Pero hay otra cosa interesante. Podemos discutir huellas ambientales, pero ¿qué pasa si discutimos balances de carbono? Ya es diferente, porque ahí en la cuestión de los balances está cada vez más claro que la oportunidad de los sistemas pastoriles, incluyendo luego la fase de corral, aunque sean 3 meses de engorde o 4, no es más que un 15% de toda la oferta de energía que tiene un animal. O sea, el animal es pastoril, aunque sus últimos 3 meses los pase en un corral. Entonces, si el sistema está diseñado para generar un balance de carbono positivo, o sea, que es capaz de operar como pileta de carbono, capturar carbono en sus pasturas y en sus pastizales, es un excelente mitigador. Entonces, podemos imaginar una ganadería y que su desafío sea gestionar ambiente. Y puede encontrar su razón de ser en ese lugar. Yo incluso me hago la pregunta muchas veces, ¿qué pasa si la ganadería desaparece? ¿Por qué no la hacemos desaparecer? Hay mucha gente en la comunidad que desearía que no se consumieran carnes animales, carnes de roja o de otras especies, que no se consumieran animales. Bueno, ¿cómo manejamos los ambientes? ¿Cómo manejamos nuestros 70-80% de ambientes semiáridos, pastizales? ¿Cómo está el país preparado para vivir sin una ganadería? Entonces, incluso para gestionar ambientes podemos necesitar de la ganadería, aunque no sea el primer producto que nos interesa, la carne. Entonces vemos aquí que podemos imaginar, acá puse 10, podemos continuar. Podemos hablar del desarrollo local, la ganadería para desarrollar lo que se llama la cuestión local. En Europa se usa muchísimo, o sea, a la ganadería le interesa poco desde el punto de vista de la gran oferta de carne a los países, pero sí para arraigar, para retener personas, sistemas, para generarle un poquito de diversidad a la productividad de un sector agropecuario, donde por ahí se especializó demasiado capaz que en la producción de granos o legumbres. Capaz que desde ese punto de vista podríamos analizarla solamente. Entonces, todos estos no son escenarios incoherentes en un futuro, y no necesariamente un futuro lejano. Muchos de ellos van a superponerse y algunos pueden entrar en conflicto. Algunos son inevitables. O sea, muy probablemente que esta que yo mencionaba de las eficiencias para gestionar ambiente, y vamos a tener probablemente en el futuro un mayor ruido, una mayor problemática asociada a la cuestión ambiental. Y aquí hay veterinarios, agrónomos, especialistas, bueno, todos vamos a tener que aprender a que nuestras propuestas tecnológicas van a tener que tener una mirada ambiental. Y vamos a tener que discutir a veces cuánto de un antibiótico y la degradabilidad después que pasó por el tracto, por el animal. Y sí, y a veces resulta hasta incómodo tener que discutir esos temas cuando sabemos que hay agujeros de producción muy importantes. Pero son necesarias, son cosas que van a ser cada vez más sentidas. O discutir incluso los planes o actividades para aumentar la productividad individual. Porque hasta cuándo nosotros podemos sostener, como yo decía recién, las huellas de carbono de una cría muy ineficiente. En esto de las eficiencias, entonces yo digamos, para tirar alguna cosa un poco dura acá, se me ocurrió, voy a mencionar 3 o 4 cosas. Digo, bueno, si tuviera que elegir 4 puntos donde puedo tener impacto, que elijo 4 ahí, uno que es mirar la cría desde su fertilidad, y qué más puedo hacer además de discutir el estacionamiento y el intervalo, el entore precoz o el entore anticipado, perdón, de edad, o sea, de 13-15 meses,
y capaz que discutir, por ejemplo, la longitud del servicio y empezar a pensar que ya no en días, sino en cantidad de ciclos, como hago en la lechería. O en el desarrollo del ternero en etapas tempranas y la implicancia después sobre sus eficiencias en las terminaciones. Otro punto donde tenemos una debilidad muy importante es la calidad del grano. O sea, parece simple esto, parece una niñería, pero la verdad es que a veces perdemos un 20 o un 30% de eficiencia en las terminaciones porque el grano es deficiente o está mal procesado. Y poco discutimos sobre ese tema. La duración de los engordes, el acostumbramiento, ¿no? Entonces, hay muchos espacios que son desafíos que parece que son de cosas viejas, pero que tienen vueltas de tuerca y que se nos vienen en el corto plazo. Si miramos el primero, por ejemplo. El primero, yo me he encontrado con cosas interesantes discutiendo, mirando, por ejemplo, efectos de una cría más o menos bien manejada, pero no demasiado exigente en lo que hace a la distribución de los partos, a tener un grupo de vacas cabeza, respecto de otro que sí está un poquito más ordenado. ¿Y cómo está mirado esto? Bueno, vamos a mirar esos individuos, la respuesta a esas vacas, desde el peso y edad de faena de su descendencia, de su progenie, de sus novillos. Este grupo de vacas generó novillos que salieron de 4 a 30, y básicamente en promedio de 22, 23 meses de edad. Este otro generó novillos de igual peso, un poquito menos, terminaron un poquito antes, pero, un poquito más livianos, engrasaron antes, con 19 meses. Entonces, ¿por qué un grupo le lleva 3 meses más que el otro? Si son aparentemente del mismo tipo de animal, comieron juntos, están en la misma pastura, probablemente la vaca era diferente, la madre era diferente. El grupo de animales con pintas rojas acá, con cuadraditos rojos, pertenece a las vacas que eran vacas cabezas, que naturalmente eran vacas cabezas, que se preñaban primero. Su intervalo en el inicio del entore a preñez o concepción era más corto. Y entonces la fertilidad de ese rodeo tiene implicancias sobre la velocidad y la edad de terminación de sus hijos. En otro trabajo que se me ocurrió hacer, miramos el promedio de animales terminados a correr. Y si miramos el promedio de este lote de 160 novillos, peso de 450 a 460 la faena, un aumento de peso muy bueno, promedio, nos llevó a la edad de la venta de esos animales de 21 meses. 77 días de corral, en fin, variables todas aceptables para ese tipo de animal. Pero alrededor de esos promedios para cada variable, tenemos los animales que estaban por encima del promedio y los que estaban por debajo. En algunas cosas hay valores interesantes que dicen, bueno, si un animal tiene un aumento mayor que el promedio, está bueno. Pero pertenece al grupo del mayor que el promedio. En este otro se agrupan aquellos que aumentan menos que el promedio. Acá está el grupo de los que les lleva más edad que el promedio a salir del campo, que tardan más. Probablemente a su vez eran los que aumentaban menos. Y está el grupo de los 19 meses que son más rápidos. Y así varias otras cosas. Pero cuando yo digo, bueno, ¿de quiénes son hijos estos animales? A ver, los casos donde hay información o datos que van por encima del promedio. ¿Hijos de quién son? Y acá podemos ver algunas cosas. Para aquellos casos donde vemos cosas interesantes vemos que dieron mayores que el promedio, como el aumento de peso. A ver, estos que estuvieron con 1,6 kg y promediaron por encima del promedio de todo el grupo. ¿De qué vacas eran nacidos? Y vacas que habían sido cabeza de servicio, cabeza de preñez. Lo mismo, por ejemplo, para los más pesados, también del grupo más fértil, llamémoslo así, que se preña primero. Cuestiones de rendimiento de res, área de bife, engrasamiento, los que daban mayor que el promedio provenían de vacas, a su vez, más fértiles en su ciclo o que se preñan primero. Algunos caracteres por ahí
que diríamos, bueno, este grupo le fue peor que el promedio en aumento de peso, y va más lento. Bueno, a ver, ¿dónde están esos individuos? Y los que les fue peor, que están en el grupo de menos del promedio, probablemente vienen de vacas que a su vez han sido cola. Y esto no es un problema de tiempo, porque esto está corregido por el ADA, o sea, es un problema de aumento de peso. O sea, aparecen cosas residuales interesantes en este tipo de análisis. Yo no lo quiero profundizar porque no, por la cuestión de tiempo, pero vemos los efectos interactivos, los efectos carryover, y eso yo creo que es otro de los grandes desafíos que tenemos, empezar a mirar cómo un compartimento de la cadena o del sistema productivo afecta al siguiente. Este es el de la recría, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos querido convencer que los compensatorios resuelven problemas tempranos de nutrición? Este es un destete, donde tenemos un grupo de terneros que va mejor, que va a 700 gramos por día, y otro grupo que va a 300 gramos por día durante 150 días. Después los junto, están todos comiendo lo mismo, primero el pastoreo y después a corral. Y realmente no aparece, y esto se repite muchas veces, efectos compensatorios muy, muy relevantes. O sea, no podemos decir que al final los dos grupos se empataron y que las carnes eran todas iguales. Si nos ponemos a ver la carne, que no creo que haya traído esa información acá, estos individuos eran diferentes. O sea, los más livianos produjeron menos carne por unidad, incluso un poquito más de espesor de grasa dorsal, y los más pesaditos tenían un mejor equilibrio de músculo-carne, en fin, atributos de rendimiento mejores. Entonces, hay efectos que se trasladan de decisiones muy tempranas de la cría o de la recría sobre las etapas posteriores. Discutamos el grano, por ejemplo, que yo mencioné recién. Uno mira la bibliografía, hace compilado de información de sistemas, y fíjense la variabilidad que hay en los aumentos de peso que uno encuentra y en las conversiones, ¿no? Dietas basadas en grano entero. Muchos casos de 800 gramos, pero también de 1,5 kg. Granos aplastados y quebrados 900, 1,6 kg. Decisiones que a veces, discusiones remanidas o cuestiones que siguen siendo un desafío. El ensilaje, 600 gramos versus 1,300 kg. O sea, dietas basadas en estos recursos. Entonces, tenemos todavía mucho que trabajar, y no me quiero meter en los temas sanitarios que ustedes dominan, porque allí sería una salida de mi parte. Pero sí en estos de alimentación, para mostrar la complejidad y el desafío de la complejidad que vamos a seguir administrando. Acá tienen otro ejemplo, por ejemplo, que desafía el mito del novillo liviano y las eficiencias de conversión del animal liviano. Este trabajo lo hicimos con la gente de Fagro, que nos ofició un trabajo grande. Nos pusimos a alimentar animales que terminados a 60 días, 90 días, 120 días, 150 días. Empezados con 300 kilos, 310. Este grupo con 60 días terminaba en 370, este en 430, este terminó en 480, este casi en 500 kilos. ¿Sí? Y diríamos, bueno, los aumentos de peso deberían sí mejorar. Acá estos que tuvieron 90 días y llegaron a 430 promediaron 1,470 kg, estos que tuvieron 120 días promediaron 1,5 kg de arriba. Después los aumentos bajaron por el gran engrasamiento que provoca estar más tiempo que eso y arrimarse a los 500 kilos. Pero si miramos y acá abajo están los aumentos a carcasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las conversiones? En el imaginario nuestro diríamos que este es el animal que mejor convierte, porque empieza a 300 pero en 370 se va. Este tendría que estar en una situación intermedia y este sería un animal ya de una conversión bastante pobre. Ese es el imaginario hipotético de alguien que está acostumbrado a los engordes de animales livianos y de periodos cortos. Miremos cómo esto casi que es al revés, o por lo menos son iguales, pero tenemos 7:1, 6,50:1, 6,3:1. La conversión mejora la cantidad de alimento por kilo de aumento de peso con la cantidad de días de corral hasta los 480 kilos. Después empeora porque acá ya sí, el engrasamiento provoca un salto. No demasiado relevante, pero hay un salto en la conversión. Y la conversión a carcasa lo mismo, 11, 11, 11. Entonces, estamos mirando animales que se terminan con 480 o 470 y que tienen la misma conversión. Y que encima tienen diferencia en aumento de peso. Entonces, esto lo muestro de cierta manera caprichosa para mostrar contrastes. Vamos a ir más rápido, esto no lo voy a comentar.
para mostrar contrastes y mostrar espacios donde el profesional tiene que estar siempre dudando de lo que es dado, de lo que se concibe como forjado en bronce. Acá hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Otra vez, el animal promedio, un lote de novillos, un kilo 370 promedio, lindo área de bife, muy bien espesor de grasa dorsal, bla, bla, bla. Es un animal promedio interesante. Si miramos los desvíos alrededor de eso, metemos en la información, ya no en los promedios, y alrededor de ese promedio de un kilo 370 había individuos que aumentaban 2 kilos por día. Y otros que estaban por debajo del kilo. El peso vivo final, de acá dice 500 kilos, porque ese era el peso vivo final. Pero había animales más cerca de los 600 y del otro lado animales entre los 400 y 450. Son animales distintos, son animales que no podemos mirar de la misma manera. No podemos decir que esto es todo lo mismo. Y esto nos debe llevar también a ayudar al productor y a pensar en cómo ordenar esto para capturar las eficiencias. No es lo mismo hablar de este tipo de animal, el animal que aumenta por encima de este promedio, que aumenta 1,7 kg o 2 kilos por día. No es lo mismo, aunque pese inicialmente lo mismo que los otros, que el que está por debajo. O sea, son animales con distintas eficiencias. Tenemos algo para aportar ahí, podemos ayudar a identificar temprano a estos individuos. Bueno, hay empresas que lo están haciendo, empresas que están trabajando con ecografías tempranas, trabajando con información de aumento de peso post-destete para rearmar grupos, es un gran indicador de cómo le puede ir luego en el corral. Mirar la variabilidad más que los grandes promedios. O sea, manejar datos y administrar datos y gestionar datos y datos duros va a ser un tema futuro. Es un gran desafío para nosotros y sobre todo convencer a nuestro cliente, a nuestra empresa, a nuestro productor, que la información es útil y hay que mostrarle para qué. Cosecharla simplemente para tenerla, con eso no convencemos a nadie, es desperdiciar tiempo. Pero tenemos que convencernos nosotros primero y hacer ejercicios de para qué la querríamos si es que la vamos a relevar. Entonces, para ir un poquito más rápido, digamos, yo tiré todas esas cosas para plantear que los desafíos están siempre presentes, algunos son de los desafíos viejos que nos vuelven a disparar dudas, el bendito cuento del grano entero versus partido, el grano grande versus grano chico, cuentos de hace 70 años, o como ese del acortamiento del servicio, que para mí es una herramienta clave para ayudar a los rodeos de crías para optimizar un poco más las eficiencias, dejar de hablar de meses y empezar a hablar de ciclos. Y si le preguntamos hoy al desafío de ahora del ganadero, y no tanto de la ganadería y del negocio, probablemente del ganadero y de los profesionales, aquí yo, la primera respuesta que vamos a encontrar con nosotros mismos o con un productor es, mira, hay que ir para adelante, acá hay que meterle. Bueno, ¿por qué? Porque hay cultura, porque hay tradición, porque es nuestra historia. Está todo muy bien eso. Pongámonos un poco en el lugar del profesional, de que tiene que aportar algo, no ser un simple avalador o justificador. Frecuentemente, como profesionales del sector, somos más justificadores y perdonadores que la misma empresa o el mismo productor. Salimos más que a encontrar hacer una crítica constructiva y resolver problemas, salimos a justificar problemas. Tal vez no ustedes que están escuchando, pero yo me autoincluyo en esos justificadores. La pregunta es también, ¿cómo vamos a ir para adelante? Cuando decimos vamos a empujar para adelante, hay que seguir. Estamos en la pandemia, pero tenemos que seguir para adelante. O apareció una crisis de precios, y bueno, acá hay que seguir. ¿Cómo seguimos? ¿Seguimos de la misma manera? ¿Somos los profesionales los que les llamamos al productor a seguir para adelante, pero caminando para atrás? O sea, mirando de espaldas el futuro y tratando de reinventar el pasado, hacer otra vez lo mismo y eventualmente pisar las mismas piedras. O sea, ¿somos lo suficientemente reflexivos para ver si lo que es empujar para adelante es realmente ir mirando para adelante, adaptando, mirando estos cambios que se nos pueden presentar? ¿O simplemente queremos hacer lo mismo que veníamos haciendo y que vino fracasando y bueno, pero hay que seguir, hay que seguir? Grandes dudas que yo tengo como profesional del sector. Es un gran dilema ese, ¿no es cierto? Porque el que quiere mirar para adelante, caminando para adelante, tiene el desafío de la incertidumbre. Eso lo vamos a hablar ahora. Yo percibo que hay muchas asimetrías en esto del desafío ganadero, en la actitud
ni siquiera la aptitud, la actitud adaptativa. Lo primero que ocurre, uno encuentra frecuentemente en esto de tratar de caminar, es el ancla del pasado. El pasado que no suelta, suéltame pasado, como decían los Lelutier. O sea, el ancla del pasado. El ancla frecuente es lo que uno escucha frecuentemente. Acá hay mucho potencial. Yo el otro día estaba en una charla con el seminario del árido de la región donde me desempeño. Lo primero que se dijo cuando se disparó la jornada es: acá hay un potencial extraordinario inexplotado. En una zona de 300, 400 milímetros anuales, 300 milímetros. Dificilísimo hacer cría o algo allí, pero aparentemente hay un potencial inexplotado. Bueno, pero cuando fuimos a las tecnologías propuestas para mejorar ese potencial, aprovechar ese potencial inexplotado, se discutieron las mismas que hace 50 años discutimos. Si ponemos más vacas, faltan vacas, habría que recuperar el stock. En realidad no es un problema de stock, sino que nos llueve. O sea, volvimos a discutir lo mismo que nos ayudó durante muchísimo tiempo a no crecer o incluso a fracasar. Y a veces los dogmas de hay que hacer esto, acá deberíamos implementar esta tecnología, acá hay que hacer destete precoz porque si no se hace, no se está en la punta. ¿La punta de qué? La punta del fracaso. Entonces, hay que ser muy crítico de esta cuestión del potencial. Otra cosa que frecuentemente me encuentro en las charlas o las discusiones con nuestros clientes o productores: no hay políticas ganaderas, o no hay políticas de Estado, falta la política. Todos queremos una brújula, un papá, alguien que nos diga para dónde ir. No va a haber, eso es la eterna espera. No va a haber nunca eso. Nadie tiene esa brújula, no hay ningún Estado que esté interesado en decirnos: allá está el horizonte, vayan todos para allá. Pero cuando salimos para allá, apareció otra cosa. Y el Estado es el peor identificador de oportunidades de negocios. Los encuentra siempre tarde, ya ocurrieron cuando el Estado se da cuenta. Entonces no esperemos que en el sector nos pongan un horizonte, un norte, una política. No va a ocurrir. Algunos de ustedes seguro pueden disentir, y yo lo respeto. Yo creo que no tenemos tiempo más para seguir discutiendo, esperando grandes políticas de Estado. Esta otra es común, hace falta más apoyo. Acá hay que apoyar. ¿Quién te va a dar apoyo? O sea, hay tantas cosas para hacer en el Estado y en los otros sectores que no esperemos grandes apoyos, ni grandes... Probablemente van a apoyar al revés, van a aparecer más complicaciones. Acabamos de discutir hace ratito que probablemente la producción se encuentre con más restricciones y más condicionamiento desde el punto de vista higiénico-sanitario. Entonces, esto del más apoyo es otra eterna espera. Para mí, yo creo que como profesionales tenemos que tener cuidado de no caer en ese mismo listado de desafíos. La gran espera, a mí me intoxica escuchar gente que me dice: no se puede hacer nada porque acá hace falta la política, porque acá hace falta, como si hubiera un diseño de alguien iluminado que va a venir y la va a tirar sobre la mesa. Lo único cierto en todo esto es la incertidumbre. La realidad es que detrás de todo esto, lo único que podemos decir a futuro y predecir es prácticamente que el futuro va a ser incierto. Hay algunos horizontes, algunas cosas que vemos. El factor China fue un atractivo fuerte, fue una cosa interesante, traccionó. A algunos nos generó un ruidillo esto de que nos especialicemos tanto en China, porque un día en China aparece el corona y se puede complicar China. Se nos enfrió la columna cuando apareció el coronavirus. Por suerte el factor China sigue vigente, digamos, pero aparecen estos cisnes negros que hacen temblar estas simplificaciones del negocio y simplificaciones de la visión. Fíjense por dónde apareció la solución, o por lo menos la gestión de la cuestión del coronavirus, por el lado de la informática, de la Internet, que nos tiene conectados a todos, que nos ha dado vida. Hemos encontrado que hay vida adentro de las casas, que podemos estar vivos, sufriendo como locos, pero podemos estar vivos y relativamente seguros, conectados, haciendo negocios. Iba a pensar, ¿no?, que hoy los médicos y los programadores estos, o informáticos, iban a ser los dos más necesarias de las profesiones, y las que no podemos estar sin vivir, no podemos vivir sin ellos, ¿no es cierto? Internet de las cosas en cualquier momento nos va a abrumar de novedades interesantes, para que no solamente nos veamos, sino que podamos compartir realidades aumentadas, realidades virtuales, tomar decisiones casi con muy poco contacto. Entonces, esta es una realidad que nos ocurre. O sea, esto de las apariciones de lo que yo le llamo los cisnes y los disruptivos son inevitables y van a ser más frecuentes. El concepto
digamos, yendo más ahora, metiéndome en el profesional, ¿no es cierto? ¿Cuál es el desafío del profesional? Hay algo que nosotros llamamos información y conocimiento, o sea, acceder a la información, procesarla para transformarla en conocimiento. Los que somos un poco ya un tanto añejos, tenemos más de 50 años, en fin, nos acordamos de un conocimiento que venía un poco centralizado, secuenciado, único, era un paquete que nos trasladaba a la universidad. Era hasta dificultoso acceso, hacerse de un paper, hacerse de un libro, era dificultoso, había que encontrar al profesor si lo tenía, sacar una fotocopia, o tener el camino a alguien que podía llegar a tener esa información. Era lento el acceso. Hoy podemos hablar de que el conocimiento, o por lo menos la información, está disponible, está accesible, o sea, accedemos a información si queremos. Está dispersa, a veces muy confusa, es global y está en otros idiomas, y eso es un gran desafío para los profesionales. Yo creo que el profesional competitivo, lamentablemente o afortunadamente, va a tener que leer inglés. O sea, yo lo digo así de claro. O sea, hay muchísima información en el mundo dando vuelta, lamentablemente escrita en otro idioma. Pero es inevitable tratar de hacerse de esa información, ser parte de ese club, entrar a ese ambiente. Es un ambiente que genera información y que cambia, información que deja de ser tal vez tan contundente o tan válida mañana, o sea, donde todo es discutible, donde no hay verdades, y donde está siempre la duda presente. Nosotros debemos sostener como profesionales siempre ese espacio de duda y que en algún lado se puede estar construyendo esa pieza de información. Y ser actores globales, me parece a mí, de la gran discusión de la tecnología. Está disponible, aparece, si uno investiga, si nos busca, se suma a las redes, encuentra cosas, a veces no encuentra cómo digerirla o cómo transformar una pieza de información en un conocimiento útil. Antes en eso nos ayudaba bastante la universidad. La universidad digería, el profesor era ese ente iluminado que nos gestionaba la información y nos las hacía digerible por el estudiante, ahí andábamos atrás de esa persona. Hoy eso es mucho más de autogestión, o sea, yo creo que ya no podemos esperar que un profesional, por más experimentado que sea, un docente, nos largue la pieza digerida para que nosotros la apliquemos y la apliquemos como tal en todo nuestro sistema. Vamos a tener mucho de experiencia allí que capturar, mucho de innovación propia. O sea, me encanta encontrar profesionales que han probado formas, que siguen lotes, que estudian lo que hacen, más que simplemente hacer un servicio del que se despegan. Vamos a tener que enterarnos que nosotros nos estamos autoformando permanentemente. Hay un proceso de formación continua, o de captura de información y de procesado, y de mejora continua, que no la podemos hacer otro más que nosotros mismos. Yo a veces participo de cursos que le llaman mejora continua, y es un curso fijo que viene por domingo, viene fulano, lo da, y de ahí listo, ese es el curso, yo ya mejoré. No mejoré nada. Vino este tipo, habló de 4 cosas de su experiencia, probablemente dijo muy poco, y realmente ese camino es un camino para capturar pequeños flashes de inquietud, de alguna actualidad, pero la verdadera formación es la que uno mismo se construye. Por lo menos esa ha sido mi experiencia que trato de transmitir. O sea, no vamos a tener grandes modelos a los cuales copiar. Yo soy un poquito crítico a veces de la universidad y debo reconocer que soy docente universitario de cierto tiempo, aquí en otras partes del mundo, pero la universidad ha sido el espacio donde nos ha, a los profesionales, armado un paquete de información, nos las ha transferido, nos pasa conocimientos, pero también es responsable de lo que yo le llamo la construcción del síndrome del monasterio. Ahí adentro está ese espacio, ese marco, ese edificio que nos protege del exterior, nos da una contención, ahí aprendemos a vivir, nos sentimos relativamente cómodos, si somos docentes porque tenemos estudiantes que a todos le dicen que sí para no tener problemas con nosotros, si somos estudiantes tratamos de complacer al docente para no tener grandes crisis, y tenemos esa construcción de monasterio. En el fondo el efecto externo lo contenemos. Y a veces la sensación de que somos poseedores del conocimiento y de la verdad, lo cual es peor, ¿no es cierto? Ese efecto monasterio funciona, pero yo creo que debería tender a la desaparición. La universidad probablemente, mirada desde ese formato de edificios, ¿no es cierto?, el edificio que transmite sabiduría, el edificio que transmite
historia, que transmite prosapia, que transmite impronta del pasado, cada vez más discutible. O sea, capaz que la universidad del futuro es una universidad más difusa, que tiene que su dibujo, más que un edificio, una red de interacciones, una red neuronal, una red de interacciones entre centros, la universidad como universal, mucho más que como edificio y contradicción, ¿no? Se llama universidad y lo que primero hacemos es ponernos un marco alrededor, construir un edificio de paredes gruesas. Que la cosa, como dice ahí, es la que dice el profesor. Salimos de ahí diciendo esta es la verdad. Y ese pobre hombre, como me siento yo, un pobre hombre cuando estoy dando una clase, simplemente tiene un paquetito de información, leyó lo que pudo y la transmite lo mejor que puede, pero de ninguna manera tiene la sabiduría, la información completa sobre algo. Tiene tal vez una punta de la madeja. La otra problemática que yo también nos veo en nuestra formación, por lo menos la que yo tuve, es que la profesión, la disciplina nos consagra. Nos hacemos en 4, 5 años, 6 años, a alguno un poquito más, le cuesta un poquito más, listo, sabe todo lo que hay que saber sobre una profesión y es veterinario, o es agrónomo, o es esto y lo otro. Y no puede, o es abogado. A los abogados les encanta eso. Listo, no se puede salir de ahí, y en ese se bajó la lengua del conocimiento, se instaló, y ese señor no puede hacer otra cosa. Tiene que saber de eso, está consagrado en esa profesión. Y no sabe de ninguna más. Y por ahí pasan 10 años y ese tipo tiene mucho más conocimiento sobre otras cosas, pero es eso. Entonces yo me pregunto si nos encierra o nos condena. Yo creo que ahí hay una gran discusión y una necesidad de romper esas barreras y esos marcos. Vamos a ir más rápido aquí. Entonces, hay un desafío que yo dije es la incertidumbre. Las empresas no nos van a perdonar en el futuro cháchara, digamos, no nos van a perdonar guitarra. Quieren conocimiento, quieren soluciones rápidas, factibles y precisas. Eso tenemos que entenderlo. Rápida significa no tenemos mucho tiempo para ir a estudiar. Eso de que algún día vuelvo a la biblioteca. Hay que estar todo el tiempo entrenándose y aprendiendo porque esto es así, es rápido. Todos los que están en la actividad privada saben muy bien que no tenemos tiempo de ir a leer el paper para ver cómo ajustamos una decisión. Son empresas complejas en general, tienen problemas de gestión, tienen problemas de decisión, tienen problemas de recursos humanos, tienen problemas de prospección. Entonces uno no puede ser un problema más, tiene que traer soluciones, tiene que pensar en la empresa esa como un montón de actores en forma circular. Probablemente a veces, o el 80% de los casos, el mayor problema es la integración entre el dueño y los recursos humanos que maneja, o las personas. Y por ahí nuestro rol se ve totalmente condicionado a cómo es interpretado una propuesta tecnológica, un desafío. Son empresas que a veces hoy, en la actualidad, están cargadas de información, con muy poco procesamiento y a veces en confusión en los negocios en los que están. Quieren estar en muchos negocios y a veces están en los negocios imposibles. Tienen expectativas de innovaciones muchas de ellas, y son emprendedoras, eso es muy bueno. Ahora la innovación a veces cuesta si no está bien disparada, ¿no es cierto? Si querer ser innovativo a veces se puede llevar a algún fracaso. Tenemos una sociedad que a ese profesional también le impone un montón de desafíos. Yo decía, tenemos una sociedad más observante, que es sensible, que genera opinión que a veces no es la correcta, pero genera opinión. Y la opinión encima es global. Nos cuesta segundos enterarnos qué opinan en otros países del mundo. Lo hemos visto en estos días. Es una sociedad que está sobreinformada y a veces desinformada, que está interesada en nuestros objetivos de la producción, pero no por los mismos fines. Por ahí le interesa más poner la lupa en la salud humana, en la salud ambiental, o en su percepción de lo que es salud ambiental y lo que es salud humana, que no necesariamente coincide con la nuestra. Siempre la predicción o la predisposición es a la crítica de esta sociedad. Es una sociedad que le encantan las revelaciones, un tanto yo diría, exitista en eso, en la novedad, la cosa espectacular. Y estamos en un contexto que la sociedad está instalada, que de economías volátiles y de cisnes negros que aparecen. En ese ámbito se desarrolla la decisión de un profesional y las frustraciones de muchos de nosotros. Entonces, un profesional es inevitable que tiene que tener información, manejar solidez técnicamente, tiene que saber juntar las piezas que agregan valor, saber si lo que uno hace agrega valor. O sea, ¿vale la pena hacer lo que hago? Lo que estoy proponiendo. Este montón de cosas que yo creo que puedo ofrecer, ¿realmente agregan algún valor? Porque si agregan valor, son valorables, o son valoradas.
cada uno junta estas piezas. No va a venir un profesor universitario o un iluminado con una charla a juntarlas a todos y decir, este es el camino. Muy raro, muy pocas veces ocurre eso. Tenemos que tener el desafío, y vamos a tener, de la claridad, yo le llamo la claridad del diagnóstico y la claridad de la solución. Proponemos tecnología, proponemos herramientas, tenemos que tener muy claro para qué. Para que en este contexto, en el contexto en el que estamos, porque ¿cuál es el contexto en el que proponemos la tecnología? Algunas son muy viables y muy interesantes en un contexto, otras no. Puedo encontrar que el IATF es una excelente herramienta para algunas empresas y para otras es una vida de plomo. O así alimentar con grano húmedo, con grano seco, o decidir salir del servicio natural y hacer inseminación, o entrar en el precoz, en el destete precoz, o salir de él. O sea, podemos imaginar tecnologías que la complican y no la resuelven. Yo en algunos casos, en algunos establecimientos, le he dicho a los productores, salí de esa, salgamos de eso, porque eso nos está complicando, no resolviendo. Porque en tu esquema esto no te funciona. Y en el vecino es exactamente al revés. O sea, probablemente veamos también un profesional que es demandado como especialista. Nos está viendo en muchos establecimientos. Es especialista en lo que sabe. Tiene que saber mucho de lo que viene a decir y hace. Pero sería importante que ese especialista tenga cierta visión sistémica. Es importante la universidad, la academia, lo que yo decía, ese entrenamiento en algo que bueno, la podamos descoser ahí, pero con pie en la tierra, con un poco de barro bajo las uñas también, porque si no, nos parece que lo que hacemos es lo más importante. Si no se hace esto, colapsa todo. Y en realidad no lo es. Y por eso somos lo que somos, profesionales de alguna disciplina, de alguna ciencia, y no de todas. No somos especialistas en todología. Pero tener esa visión de la porción relativa de lo que proponemos. A veces, capaz que es una peligrosa para muchos de ustedes, pero yo lo veo frecuentemente. Lo que yo digo, lo que yo propongo es lo más importante, y si este tipo no lo hace, no tiene todas las patitas en fila, y en realidad capaz que el que no las tiene en fila. Tenemos que ser grandes analistas del sistema y su contexto, ¿no? Saber detectar en ese empresario, en esa empresa, cuál es el contexto de su sistema, y saber un poco el sistema que este tipo está manejando. O sea, los riesgos y las fortalezas, las debilidades. A veces el mismo dueño es parte de ese problema, es parte de la debilidad o del riesgo. Entonces, analizar el contexto, yo creo que se ha convertido en el gran desafío de muchos de los profesionales. Si realmente una práctica va a ser implementada, si la podemos hacer bien, o si lo que estamos haciendo es forzando una situación para que después colapse, porque los recursos humanos, por las personas no lo pueden llevar adelante, no lo entienden, o por ahí no están convencidos de hacerlo, lo están haciendo porque somos buenos amigos. Entonces, analizar el sistema es importante, esa capacidad de visualizar si lo que yo vengo a traer, que es por ahí una pieza muy sentida del conocimiento, totalmente justificable, puede aterrizar, puede germinar en ese lugar. También yo diría que podemos ser un poco innovativos y transgresores. Transgresores nos convierte a veces en personas vigentes, ¿verdad? Nos da esa oportunidad de ser un poquito innovadores y no ir con el librito. O sea, a mí me pone muy nervioso cuando alguien repite, hay que aplicar este protocolo sanitario, hay que practicar este protocolo. Es así, está todo protocolizado para todas las empresas. No optaremos poniendo el carro delante del caballo. Entonces, la inteligencia del profesional ahí en ese espacio es muy importante. Y también sabemos que estamos en un contexto de instantaneidad, como lo llamo yo. La cosa es ya, la cosa es mañana, no podemos esperar 3 meses. Hay globalidad, hay flujo de información por todos lados, no necesariamente conocimiento, y la informática está todo el día arriba de la mesa. Tenemos algunas herramientas muy útiles, como yo decía, el acceso a la información y el acceso a muchos recursos. Tenemos que darnos siempre ese espacio para la duda. Como yo dije hoy, no todo está en bronce. O sea, todas las propuestas tecnológicas que son verdades a medias. Algunas son hasta mitos, y generan resultados porque funcionan, pero a veces la caja negra o el por qué funciona no lo tenemos claro. Entonces siempre tenemos que tener un cierto grado de insatisfacción con todas nuestras tecnologías. Yo trabajé mucho en Monencina cuando estaba en Estados Unidos y me había convencido de que impactaba el rumen. Después cuando terminé mi ensayo me di cuenta que había un acostumbramiento del rumen increíble a la Monencina y en 14 días el rumen era indiferente a la Monencina. Pero la Monencina generaba un montón de otras cosas. Nos regula el consumo, nos ordena muchas cosas y nos reduce la acidosis.
y le decimos a la gente que tiene un efecto sobre la flora microbiana, entonces cambia acá, cambia allá. En realidad, funciona, pero no está claro cómo. Entonces, hay verdades a veces y posverdades y verdades a medias, y demos siempre ese espacio para la duda. No demos nunca por sentado nada. O sea, ni aunque venga en el prospecto, las cosas son así. Después yo diría que el profesional necesita, ya para ir terminando, porque si no me van a retar, una visión de red. O sea, nosotros vivimos en red entre seres humanos. Tenemos que tener esa visión de red, es lo que nos permite estar vigentes. Crecemos con las interacciones, no crecemos solos. El profesional sabelo todo, ese que va al potrero, que es el que tiene toda la verdad, ya ha dejado de ser importante. O sea, tenemos que saber, tenemos que conocer, pero vivimos en red. Tenemos que estar en nuestros clubes, tenemos que tener esta red donde mis percepciones, mis verdades se confronten con la de algunos otros. No todos tenemos la verdad absoluta en nada. Y yo les sugeriría a los que están, por ahí no tanto cerca de la investigación o la universidad, que se arrimen a espacios donde se hace algo de investigación. Eso acerca y da confianza, acerca a conocer esa red de vulnerabilidades, de fragilidades, porque el que hace investigación no la tiene clara, no la tiene toda clara. Probablemente tenga menos información del sistema que la que tiene uno. Le viene bien al que está un poquito más en la lupa y en el laboratorio esa interacción con alguien que está en el campo y en el barro. Y a su vez al revés, el pensamiento crítico, el idealismo científico, ese que dice, bueno, yo me abstraigo de la realidad del problema diario y estudio un tema en particular. Y ese ayuda también al profesional a relajarse un rato, a salir de la complejidad de que lo rodea y pensar algún tema interesante que le gustaría tal vez ver cómo evoluciona, cómo se resuelve. Eso renueva incluso el amor con la profesión. Yo diría, ese es un espacio interesante a tener. Entonces, para mí, es un listado de desafíos que tiene el profesional, que todos conducen, me parece, a un profesional que tiene que tener mucha sinceridad consigo mismo y mucha apertura. Ahí puse dos más que yo creo que son importantes, y sobre todo en estos días, en la Argentina muy volátil. Tenemos que evitar la catarsis sin salida. Las reuniones donde estamos siempre criticando todo, el entorno, el mundo, la realidad, pero no hay salida. Entonces eso es muy tóxico, eso intoxica, eso nos pone muy incómodos, nos vamos a dormir con un sabor muy amargo y no tenemos solución. Entonces evitemos incluso esas redes tóxicas, porque nos paralizan. Yo conozco muchos profesionales que me dicen, esto no anda más, esto no funciona más, acá no se puede hacer más nada. El otro día estaba intentando darle el mismo grano que quedaba el día anterior, porque no les queda opción, pero esa onda de que no funciona nada, ¿para qué todo? Nos pone en un lugar que hasta que es difícil hablar con esa gente. Y es difícil aceptarlos en esa red de neuronas de innovación, en esa red de por qué no esto puede ser diferente. En el camino, en ese camino de expectativas, hasta de idealismo, uno aprende muchísimo. O sea, yo tengo muchos ejercicios personales donde yo los podría llamar frustraciones. Por ejemplo, me dediqué 5 o 7 años a trabajar en esto del nuevo sistema de tipificación de carne para la Argentina. Es una cosa lentísima, pareciera que no va a parir nunca. Algunas cosas han ido apareciendo, no necesariamente como estaban propuestas. No, la parte de carne parece que es más voluntaria que no sé qué. Yo lo podría declarar una frustración, si se quiere. Pero en realidad en el camino he aprendido tanto, hemos aprendido todos, hemos interactuado con tanta gente, que yo lo recorrería de vuelta con gusto. Así hay otros ejemplos. Nos pusimos a hacer muchos ensayos, experimentación y pruebas y casos de campo con el novillo pesado. Y resulta que nos cambiamos el peso medio de faena. Pero lo que aprendimos en el camino. Entonces, busquemos siempre cómo crecer y probablemente no va a haber modelos. Fulano de tal es mi modelo. Yo no sé si existen. Y incluso si existen, son modelos para el momento, para la cosa de corto plazo, pero no podemos adoptar un modelo en el pasado para construir el futuro. El futuro lo va a construir cada profesional. Tenemos que diagnosticar esa finitud del tiempo. Nosotros tenemos que pensarnos
en el uso de nuestra profesión estratégicamente. Yo no puedo hacer siempre lo mismo porque voy envejeciendo, va cambiando mi edad, probablemente a mi edad eso me preocupa más que antes. O sea, puedo seguir tactando como antes y dedicar la vida al tacto. Y capaz que dentro de 3 años no se pueden hacer más tacto. Entonces, ¿cuál es mi estrategia profesional en mi desarrollo? ¿Cuáles son mis etapas en mi profesión? ¿Lo he pensado? Digamos, dimensionar eso es importante. Entonces, discúlpame, hasta acá, con esto termino, hasta acá quería llegar. Gracias. Excelente, como siempre, un tema diferente de lo que uno te suele escuchar o trabajar con vos. Creo que, bueno, los temas que abordaste son los nuevos desafíos que hoy nos planteamos. Un poco la propuesta del colegio fue en ese sentido. Cómo estamos parados desde lo productivo y desde lo profesional en estos nuevos desafíos que no es que se vienen, sino que ya lo estamos transitando. Me quedo con estos planteos de incertidumbre, pero tomarlo para bien, justamente como desafío y como algo que nos incentive a mejorar y a progresar como país, como personas, como profesionales. Y bueno, y vos lo planteás muy bien en esto de no quedarnos con los conceptos aprendidos, sino seguir formándose, seguir creciendo, pero también haciendo extensión y vinculados con el medio. Un poco lo que desde el colegio pregonamos con estas jornadas de formación, la formación continua de los profesionales. Pero bueno, estas cuestiones que escucharlo de un doctor y del nivel que tenés vos, creo que es muy importante. Un poco las consultas, lo que fue surgiendo, fueron en esta cuestión de la mirada global que le pusiste al tema. Creo que uno de los puntos también a trabajar, y quiero ver tu opinión, que van de la mano de lo que planteaste, es el trabajo interdisciplinario, que no es menor, y creo que no nos forman o no formamos desde las universidades o de los ámbitos académicos a trabajar de esa manera. Y creo que esto también es parte de este desafío, ¿no? Mirá, para ser corto y breve, yo creo que, como yo decía hoy, la disciplina o la profesión a veces nos condena y nos encierra. No deberíamos aceptar eso nunca. Hay mucha calidad de personas y mucho aporte a soluciones en otras disciplinas, en trabajar un poquito transdisciplinariamente. Yo voy a contar una anécdota. Yo me puse a dar unos cursos de producción de carne a pasto en Estados Unidos por allá por el 2020, lo vengo dando hace ya 20 años. Recién habían transcurrido ya 5 años que yo estaba dando estos cursos. Y recién allí, como el 5.º año, me preguntaron cuál era mi profesión. La gente quiere soluciones, quiere cosas concretas. Yo también, acá tenía hace unos años, todavía lo tengo, un muchacho que trabaja conmigo en el INTA, y yo hace un año, creo, me enteré que era veterinario y que no era agrónomo. Nunca le pregunté. Yo creo que va a haber algún momento en que nosotros mismos relativicemos el marco, esa caja en la que a veces nos ponemos. Es absolutamente necesario. Por supuesto, tenemos especialidades, o sea, y esas especialidades nos identifican, pero tener esa apertura para interactuar con gente de diferentes disciplinas. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en sistemas informáticos y en sistemas electrónicos para medir cosas en producción animal. Nunca hubiera imaginado que a eso iba a llegar. Yo pensé que era un nutricionista, digamos, mi espacio era la clásica nutrición. Pero yo creo que incluso para gestionar mejor la nutrición, tenemos que usar otras herramientas. Entonces, hoy tengo una gran relación con informáticos, con electrónicos, a los cuales incluso los puse a cortar carne. Me ayudaron a desarmar carne en la planta frigorífica para ver los tipos encantados de tener esa interacción. Y hoy probablemente son de las personas que mejor entienden cuando hay que diseñar soft y hard en ganadería, que mejor entienden ese diseño porque pelean con los animales.
Cuando un veterinario le dice, tengo este problema y quiero detectar celo en forma remota y quiero inventar un dispositivo para que me diga que la vaca está en celo, el tipo sabe de lo que está hablando porque vio la vaca, porque alguna vez le ayudó a inseminar, y un electrónico. Entonces, esa interacción es sumamente interesante. Salen con ideas que por ahí no se hubiera ocurrido. Si, mira, ¿qué tal si tal dispositivo, tal cosa la ponemos? Estoy hablando de gente con la que, ya te repito, yo hace 10 años no sabía ni que iba a interactuar. Y entonces eso para mí creo que es muy enriquecedor. Así que gracias y bueno, discúlpenme que se estiró un poquito. No, está bien. Te agradecemos a vos, de parte del Colegio de Médico Veterinario acá de Santa Fe, por tu tiempo, por tu participación. Y bueno, y creo que nos dejás a todos pensando en todos estos desafíos, en esta incertidumbre, y creo que también ese es un buen ejercicio que a nosotros nos hace falta para poder hacer una autocrítica y seguir evolucionando un poco también. En el planteo de la primera presentación se dejó eso, que es decir, hacer la autocrítica, mejoremos y vayamos para adelante y romper un poco con ciertos paradigmas, un poco lo que planteaste vos. Así que bueno, Aníbal, un gusto como siempre, y te agradezco este tiempo que nos brindaste. Muchas gracias, gracias a ustedes y saludos a todos. Te invitamos a descubrir qué hay detrás de cada uno de los productos de Biogénesis Bagó. En Biogénesis Bagó nos esforzamos cada día por superarnos, por correr los límites, por alcanzar el máximo nivel. Te invitamos a que busques junto a nosotros cada día tu máximo potencial. Te vamos a acompañar en ese proceso. Suplenut es el suplemento mineral original a base de cobre y zinc. Su fórmula innovadora y de alta concentración cubre los requerimientos de cobre y aporta una adecuada dosis de zinc que permiten ganar más kilos de carne. Su formulación especial permite alcanzar los niveles fisiológicos ideales de cobre, mantenerlos por mayor tiempo y evitar las deficiencias provocadas por factores condicionantes como son baja concentración de cobre y excesos de sales que impiden su normal absorción. Suplenut revierte dichas carencias y restablece los sistemas enzimáticos del animal, logrando ganancias que van de los 7 a los 15 kilos de carne por ternero al destete. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal en terneros recién nacidos causado por rotavirus bovino y coliformes. Se aplica a las madres durante el último tercio de gestación del ternero. Se genera un aumento de anticuerpos específicos que serán transferidos al ternero a través del calostro. Rotatec J5 está compuesto por rotavirus bovino G6 y G10, los de mayor presencia en cría y tambo, y Escherichia coli J5. Aplicando Rotatec J5 a las vacas, tus terneros están protegidos contra el síndrome de la diarrea neonatal.
Se reduce la incidencia de brotes, se acorta la duración de la diarrea y se evita la muerte de terneros enfermos por diarrea neonatal. Rotatec J5 es uno de los productos de la línea de biológicos más completa del mercado. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa, para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar, nutrición animal. En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados, con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es Conecid, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas.